Vamos a 2 Corintios, porque eso es lo que vamos a hacer. Te dije dos libros, y el segundo libro que estamos aprendiendo es precisamente la segunda carta de Pablo a los Corintios. Ahora, no sé cuántos alguna vez han tomado el tiempo para leer esta carta de pasta a pasta. No es muy complicado, apenas son unos 13 capítulos y toma unos cuantos minutos, quizás una media hora por ahí, se va a tomar un poquito más, quizás unos 35, 40 minutos si lees despacio. Y yo quiero animarte que en las próximas semanas te tomes el tiempo para leer 2 Corintios de pasta a pasta. Muy interesante carta, una carta de estas que yo creo que la mayor parte de personas dicen, ¿de qué habla 2 Corintios? Pues habla de algo después de 1 Corintios, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, es Pablo, fíjate, es Pablo en probablemente la carta más apasionada que él escribe. Alguien ha dicho que 1 Corintios fue la carta escrita a la razón. La primera Corintios es un tratado de todos los problemas, como tú sabes, que tenía esta iglesia carnal, la iglesia en Corinto. Y entonces viene Pablo y agarra de una forma sistemática un montón de líos y trata a través de 1 Corintios cada uno de los líos. Les enseña de problemas sobre el matrimonio, les enseña problemas de inmoralidad, les habla de situaciones donde ellos no están sometiéndose a la autoridad, les habla de problemas, algunos un poco técnicos, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso del velo en las mujeres, les corrige en cuanto al uso de los dones, de las lenguas, de la forma como debían tratarse los unos a los otros. Entonces termina 1 Corintios y unos meses después, con otra carta más, realmente Pablo escribió muy probablemente, como te voy a enseñar en unos momentos, 4 cartas a los Corintios. Pero unos meses después escribe esta segunda carta, que no es una carta a la razón, sino que más bien es una carta al corazón. Porque en esta segunda ocasión, él, por lo menos la segunda que tenemos registrada en el canon, él habla del corazón. Él va a revelar quién es él. Fíjate, una de las cosas que vamos a aprender estas próximas semanas, que creo que va a ser muy buenas, vamos a aprender quién es Pablo. Él va a vaciarse ahí de una forma. Va a defenderse, porque había en esta iglesia unos cuantos allí metidos que estaban criticándole, estaban juzgando lo que él hacía como apóstol. Entonces viene Pablo y dice, hey, yo quiero explicarles cómo es que funciona la vida de un cristiano. Por eso hemos llamado a la carta, si tú viste al principio de todo eso, descubre el diseño de Dios para tu vida, porque vamos a ver cómo el potencial que hay en cada uno de nosotros puede ser puesto ahí delante de nuestros ojos para tomar la decisión de hacer las cosas respecto o de la forma como Dios quiere que las hagamos. Vamos a 2 Corintios capítulo 1 y déjame meterte en la introducción el día de hoy, que es apenas lo que vamos a ver. Esta mañana vamos a tener el sabor de qué se va a tratar el resto de la carta. Dice versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Suena como un trabalengua, pero ya te lo voy a desarmar. Y dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y aunque hasta allí vamos a estudiar esta mañana, déjame leerte hasta el versículo 11. Y dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, esta mañana que este pasaje, este trozo, y realmente toda esta carta, este libro que vamos a estudiar estos próximos meses, sea de beneficio para nuestras almas. Que Señor, tú te reveles, que podamos verte un poco más a ti, que podamos ver un poco más a nuestro Señor, a Jesucristo, que podamos ser conformados un poco más a quién es Él, Padre, para que nuestro potencial, el diseño que tú has puesto alrededor de nuestra vida, se cumpla con realidad. Y Señor, tú sabes de las tribulaciones, como acabamos de leer, que nos afligen a muchos de los que estamos acá, situaciones complicadas y conflictivas de nuestros hogares, de nuestra salud. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos permitas ser consolados con la consolación que tú nos das. Y este día en particular, Señor, ponemos a nuestro país en tus manos. Pedimos que tu obra perfecta se haga. Señor, desde ya pedimos por los gobernantes que van a ser electos, Padre, que te conozcan, es lo que te pedimos, Señor. Ellos te necesitan a ti más que lo que ellos mismos entienden, Padre. Y Señor, nosotros los ponemos en tus manos y pedimos que alguien les hable de una forma transparente y que puedan dejar la política de lado por un rato y ver sus necesidades personales, Padre. Nosotros nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Una carta al corazón, como te decía hace un rato, allí en 2 Corintios capítulo 2, es interesante y es bueno recordar que esto es una carta. Es una carta. Es una carta escrita por, como decía el primo Chomo, ¿verdad? Por gente humana. A veces cuando estás leyendo la Biblia uno tiene la impresión que uno está leyendo un tratado de teología o algo así, pero no, esto es una carta. Es una carta de Pablo, que había pastoreado Corinto. Fíjate, de una forma interesante, Pablo estuvo en Corinto más que en cualquier otro lugar donde él permaneció como pastor. O sea, su ministerio se desarrolló más tiempo ahí en Corinto que en cualquier otro lugar. Sabemos que la primera ocasión estuvo al menos 18 meses, quizás un poco más, y regresó en varias ocasiones en los viajes. Entonces, él conocía gente. Cuando él está escribiendo la carta de Corinto, no es que está escribiendo a un montón de personas que no conoce. Él es una carta donde él está revelando su corazón, y es como que, yo no sé, como que de repente en unos años Steve, ¿verdad? Bueno, Rodolfo, por cierto, Rodolfo mandó saludos. Rodolfo Avendaño me llamó en la mañana tempranito y me pidió que diera saludos acá a la iglesia. Pero algunos acá conocen a Rodolfo, entonces que Rodolfo Avendaño escribió una carta para la iglesia acá, y no es que escribe a la iglesia, él estaría pensando en algunos con quienes tiene una amistad. Esta es 2 Corintios, es una carta escrita por alguien que tiene conocimiento cercano. Ahora fíjate, lo que vamos a aprender esta mañana es precisamente tiene que ver con la introducción. En este desarrollo de Dios para la vida de cada uno de nosotros, para el potencial de cada uno de nosotros, Él siempre va a usar personas. Dios siempre usa personas. Quizás es algo que a veces nos olvidamos, ¿verdad? A tu alrededor hay algunas personas, y no me refiero ahora físicamente, pero en tu vida hay algunas personas que Dios ha utilizado y que Dios va a utilizar para tu crecimiento de una forma continua. Son relaciones por las cuales nosotros crecemos. La carta de Corinto, de que Pablo escribe a Corinto, aquí en 2 Corintios, es precisamente una revelación de esas relaciones personales, ¿verdad? De cómo él se llevaba con algunos y cómo él había tenido una influencia específica. Por eso es que él comienza estableciendo que tiene la autoridad. Él comienza diciendo, yo tengo la autoridad, ¿verdad? Dios tiene un plan perfecto para ti, fíjate, y en ese plan perfecto Él usa personas para cumplirlo. Algunas de estas personas tienen autoridad sobre ti. Puedes pensar en algunos que tienen autoridad sobre ti, aún los mayores acá, ¿verdad? Tus papás, quizás temprano en la vida, tus jefes, tus maestros, tus pastores, ojalá que tu discipulador, personas que tienen autoridad espiritual sobre ti. Y Pablo dice, yo tengo la autoridad. Por eso comienza por ahí diciendo, capítulo 1, versículo 1. Pablo dice,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él comienza diciendo, yo tengo la autoridad. La palabra apóstol saca de tu mente todas estas expresiones que ahora encuentra uno. Ahora te encuentras con algunas personas que se llaman apóstoles. No lo son. No lo son. De repente alguien dice, ¿qué es esto de un apóstol? O como decía un hermano, ¿verdad? Las epístolas son las esposas de los apóstoles. Y no es cierto, ¿verdad? Pero ¿qué es esto de apóstol? El apóstol era, por supuesto piensas en los 12 apóstoles, pero la Biblia dice que hay algunos otros que también eran apóstoles. Pablo es uno de ellos. Algunos cuestionaban que Pablo fuera apóstol. Y el apóstol era la persona, si hubiera rangos, yo sé que no hay rangos en el cristianismo, pero si hubieran rangos, el apóstol es el general, es el que está más arriba de todos los de todos los demás, de todos los pastores y todo más, es el que tenía más autoridad, es el que tenía más respeto de parte de todos, porque un apóstol no era más que un enviado de parte de Dios o de parte de Jesús, en este caso, con la autoridad plena de quien lo enviaba. O sea, cuando un apóstol se hacía presente, cuando un apóstol hablaba, entonces todos los que estaban allí entendían que él estaba hablando con la autoridad de Dios mismo, de Jesucristo mismo. Ahora cuando un pastor habla, fíjate, tiene que pararse en la palabra de Dios para tener la autoridad. No todo lo que un líder espiritual dice tiene la autoridad de Dios. Solo cuando fluye directamente de la palabra de Dios. Pero en el tiempo de Pablo, él como apóstol era respetado por todos los demás y decía, qué tremendo, él es el que manda. La Biblia dice en varias ocasiones, ¿verdad? Que él era un apóstol. Él se lo dice a Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por la idea de los hombres, sino por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es necesario para Pablo en repetidas ocasiones recordar que él tiene la autoridad. Todo lo que va a decir en la carta, fíjate, viene de Dios para ellos. Yo sé que todo lo que viene en la carta es inspirado, pero como vas a aprender, él tenía que recordarles que él mismo venía de Dios, porque algunas de las cosas que vamos a aprender son pesadas. Son duras para la vida de uno. Entonces él tenía que decir, hey, yo traigo la autoridad de Dios. Ahora, algo interesante sobre Pablo. Pablo entendía que él como persona no tenía la dignidad de ser un apóstol. Él lo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y sabes que Pablo, no sé cuántos aquí se llaman Pablo, pero Pablo quiere decir pequeño. Pablo quiere decir literalmente, quiere decir pequeño. Y muy probablemente Pablo era chiquito. Era chiquito. Así que si tú eres chiquitito, ¿verdad? Siéntete como Pablo, ¿verdad? De hoy. Porque él era ahí, miembro de la serie El Gran Chaparral, para algunos de ustedes que se acuerdan, ¿verdad? De chiquitito, ¿verdad? Pero él dice, no solo la presencia física, la pequeña. Yo realmente soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, él está diciendo, yo soy el que menos tendría que ser apóstol. Porque dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. En el pasado de Pablo, que una de las cosas preciosas de observar su vida, es que uno puede ver que el pasado de Pablo era tan indigno, cuando tiene que ver con cosas de ser usado por Dios, que uno tiene que admirarse de la gracia de Dios para con él. Y puede animarse por la indignidad de la vida de uno. Si somos honestos y echamos un vistazo a nuestras propias vidas, cualquiera de nosotros podría decir, hey, en mí hay algunas cosas que Dios no debería usarme. De plano, Dios no debería usarme. Y tú ves hacia atrás y lo que ves hacia atrás es, yo no sé, en algunos casos pecado terrible, en algunos casos actitudes espantosas. Pablo dice, yo llegué al punto donde estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, matando a la iglesia de Dios. ¿Tú te acuerdas de los pasajes? Bueno, dice Hechos capítulo 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Sabes que esa palabra, respirar amenazas y muerte, habla literalmente de esa, dice que él si alguna vez has visto una persona que va bufando, ¿verdad? Eso es lo que hacía Pablo. Dice, había una pasión en contra de la iglesia de Dios. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
O sea, Pablo era el malo. Y por eso cada vez que él recuerda su autoridad a otras personas, él mismo se ve inundado por la sensación preciosa que hay de entender la gracia de Dios en la vida de uno. Él lo dice en Gálatas capítulo 1, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué dice? Yo quiero recordarte algo, porque vamos a aprender de ser usados. En 2 Corintios vamos a aprender de la necesidad de ministrar que todos tenemos, del potencial que hay en nosotros. Pero yo quiero recordarte que ese potencial es por la pura gracia. Que si Dios realmente hurgara y esculcara en mi vida, y si Él realmente metiera sus manos y sus ojos en tu alma y en tu corazón, encontrarías 100 razones por las cuales tú no debes ser parte del plan de Dios. Pero Pablo nos recuerda que la gracia de Dios es increíble, es abrumadora. Él puede tomar a una persona que es lo más bajo en la escala espiritual, si puedo decirlo así, que es lo peor, que tiene el peor de los pecados, y decir, yo te voy a usar a ti. Te voy a usar a ti por la pura gracia. Él dice, Él me llamó por su gracia y le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Por eso no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ahora soy apóstol yo, dice. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo es el apóstol y va a hablar con la autoridad de alguien que por la pura gracia de Dios está siendo usada por el Señor. Pero dice que junto con él está otro fulano. Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, ¿por qué le llama así el hermano Timoteo? Fíjate, la historia, si lees el libro de Hechos y si lees Primera de Corintios, vas a encontrar que Pablo había mandado a Timoteo a que llevara una de las cartas, probablemente la primera de las cartas que él escribió allí a los Corintios. Y los de Corinto no terminaban de digerir el ministerio de Timoteo. Timoteo probablemente era visto por los de Corinto como el pastorcito. Y entonces no lo respetaban de tal manera. Entonces viene Pablo y dice, yo tengo a Timoteo aquí a la par mía y él es mi hermano, pero él es como mi hijo. Él es mi aprendiz. En la relación de Pablo con Timoteo, y probablemente Timoteo tenía algunas cosas que no eran muy buenas. Si tú estudias Primera Timoteo, vas a ver que a veces era un poco cobardón. Uno puede imaginarse que todos los de la Biblia eran tremendos, pero no. Timoteo dice, por eso es que le dice, mira, le dice, te aconsejo que avives. No le dice así, ¿verdad? Te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti, ¿verdad? Del don que hay en ti. Pero dice, no tengas vergüenza de hablar de mí. Pero probablemente Timoteo se rajaba algunas veces. Pero era el aprendiz de Pablo. Hay una relación allí, como ojalá que haya una relación tuya con alguien más en la vida, donde Timoteo estaba aprendiendo de Pablo. Bueno, de hecho, dice Pablo, ¿verdad? Por esto mismo le dice a los de Corinto en la primera carta, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. O sea, yo soy el apóstol, pero él es mi enviado también, dice. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Si estás conmigo ahí en 2 Corintios, mira en capítulo 1, versículo 18-19, cuando vamos a llegar ahí, va a decir, hay que ser responsable, va a decir. Pero dice, versículo 18, mas como Dios es fiel y nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Está diciendo, Timoteo es alguien que al igual que yo está predicando el evangelio. Y fíjate, en tu vida van a haber Pablos y van a haber Timoteos. Ojalá que haya un Pablo a quien puedes admirar. Pero van a haber algunos, no con la estatura de Pablo, bueno, con la estatura de Pablo, ¿verdad? No con la estatura espiritual de Pablo, pero que Dios va a usar en tu vida para moldearte. Y ojalá que tú tengas la sensibilidad de entender que Dios usa personas. Y las personas no todas son iguales. Hay algunos Pablos,
hay unos otros que son Timoteos. ¿A quienes les escribe Pablo? Les escribe a lo que yo voy a llamar los amados. Dice aquí en versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, te pongo un mapa porque a veces hablamos de Corinto y todo lo demás y decimos, ¿y esto a dónde está? No sé si esto funciona. Así sí funciona. Aquí tienes la bota de Italia, ¿verdad? Para que veas. Aquí está lo que ahora conocemos como Grecia. Y aquí está lo que hoy sabemos que se llama Turquía, que en la Biblia cada vez vas a encontrar que se llama Asia. Aquí están algunas de las iglesias que tú has escuchado. Aquí está Corinto. Corinto está casi en la parte más al sur de Grecia. Y era un lugar, estaba en un estrecho, ahí está tapadito por el mapa mismo, el rótulo mismo, pero estaba en un estrecho mismo que obligaba a que hubiera mucho comercio. Y a causa de su mucho comercio, había mucho pecado. Este era un lugar complicado, fíjate. Era tan inmoral que al homosexualismo se le llegó a llamar corintizar en el mundo de ese tiempo. O sea, era un lugar, pero terrible, terrible. Y él está escribiendo esta carta a un montón de hermanos que vivían en una situación complicada. Si tú crees que es inmoral ahora, ¿tú crees que vivimos en tiempos inmorales? ¿Vivimos en tiempos inmorales? No es nada la parte de Corinto. Y yo creo que no es nada, todavía no hemos visto el extremo de la maldad entre nosotros. O sea, si tú ahora dices, uy hermano, es que ahora, bueno, algunos ya no dicen ni uy, sino que, hey, ¿verdad? Pero ojalá que tú digas, uy, ¿verdad? Uy. Pero no hemos llegado a lo más grave. La iglesia de Corinto estaba pasando por una situación complicada. Es ese mundo precisamente el que necesita ser cambiado por Dios. El Salvador es así. El Salvador está en ese proceso. Ahora, fíjate, cuando ves cómo era, solamente te digo 2 o 3 cosas sobre ellos. Pablo estuvo ahí más que en cualquier otro lugar, 18 meses te decía, más que en cualquier otra iglesia. Escribió 4 cartas. Hay una carta que está antes de 1 de Corintios, a la cual hace referencia en 1 de Corintios. Y luego hay otra carta más entre 1 y 2 de Corintios, donde a la cual hace referencia en 2 de Corintios. Pero tú me dices, pero no tenemos 1, 2, 3 y 4 de Corintios. No, solo tenemos 1 y 2 de Corintios. ¿Sabes por qué? Porque no todo lo que escribía Pablo era inspirado. O sea, no todo, de repente, imagínate qué tremendo hubiera sido que de repente mandara a comprar algo, ¿verdad? Y pusiera un recado y la tendríamos ahí en la Biblia. No era así. El Espíritu Santo guió, cuando el canon se cerró, guió a los padres de la iglesia a escoger las cartas que eran inspiradas. Es lo que llamamos el canon bíblico. Entonces nosotros tenemos realmente la 2 y la 4 cartas que él escribió dentro de nuestro canon bíblico. Y a esta 2 y 4 le llamamos 1 y 2 de Corintios. ¿Complicado? Espérate que lleguemos un poco más adelante a ver que realmente se pone realmente complejo. Pero solo que entiendas que a estos amados él ha enviado más de una carta. Tiene una relación especial con él. Estos amados, dice en 1 Corintios, en medio de esa vida de pecado, Dios les recuerda por medio de Pablo que tienen que ser santos. Dice, a la iglesia de Dios, las 2 ocasiones les llama así, a propósito. Es la iglesia de Dios, no es la iglesia de Pablo, ni es la iglesia de los pastores actuales que están en Corinto. Es la iglesia de Dios. Es algo bueno recordar. La iglesia es de Dios. Dice el libro de Hechos que fue él que la compró por su propia sangre. No es la iglesia de Julio, no es la iglesia de Steve, no es la iglesia de Coqui, no es la iglesia de fulano, no es la iglesia de César. Es la iglesia de Dios. Y dice Pablo, ustedes le pertenecen a Dios. Y como le pertenecen a Dios, son los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir santos? Quiere decir apartados. Un santo no, saca de tu mente, ojalá que a estas alturas haya sacado completamente de tu mente la idea de un santo de palo, ¿verdad? Alguien que está vestido ahí en una iglesia católica de una forma especial. En unos meses probablemente van a canonizar a Monseñor Romero. Y
la costumbre de la Iglesia Católica, no tengo nada que decir al respecto. Solo déjame decirte algo sobre canonización. No necesitamos canonización para ser santos. Fuimos llamados a ser santos. Tú y yo hemos sido llamados por el Espíritu Santo para ser diferentes de todo lo demás. Eso es lo que el mundo está diciendo. Está diciendo Monseñor Romero, él fue diferente de todos los demás. Ok, la Biblia dice, todos nosotros estamos llamados a ser diferentes a los demás. Somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo les va a dar, de hecho, todo lo que él va a decir aquí en 2 de Corintios es para ayudarles en este proceso de ser diferentes. Y lo vamos a escuchar nosotros. Y ojalá que nosotros tomemos la decisión de ser diferentes. Yo no sé si tú te describirías como un santo. Y algunos dicen, no, Julio, yo, un diablo, ¿verdad? Mira a la persona que está a la par. Mira si tiene cara de santo, por favor. Y algunos dicen, no, ¿qué va a hacer, va? De ninguna manera. Quiero recordarte que Dios te ha llamado a ser santo. Dios te ha llamado a ser santo. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si eres de la iglesia que le pertenece a Dios, ahora, si eres de la iglesia que le pertenece a Julio, quizás no. Pero si eres de la iglesia que le pertenece a Dios, eres llamado a ser santo. Y Dios te dice, tienes que ser diferente. Pablo les recuerda esto. Y por eso les abre la vida. Si puedo resumir en una frase, la actitud de toda 2 de Corintios está en 2 Corintios 6:11, cuando Pablo les dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Te acuerdas tú de la abundancia del corazón? Habla la boca y está diciendo, hey, la boca se ha abierto y por ahí se salió todo el corazón y ustedes pueden ver el tamaño del corazón. Y es que la carta completa tiene esto, tiene la revelación del corazón de un hombre que ama a Dios y ama a los corintios y quiere que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Por eso él dice, yo tengo un anhelo para ustedes. Este anhelo es gracia y paz, dice versículo 2, gracia y paz a vosotros. ¿Por qué gracia y paz? Como Steve lo mencionó el otro día al estar enseñando el libro de Apocalipsis, porque Juan lo dice una vez. ¿Sabes que es una frase que aparece un montón de veces en la Biblia? Gracia y paz, siempre en ese orden. Nunca es paz y gracia, es gracia y paz. Juan lo dice una vez, Pedro lo dice 2 veces y Pablo lo dice en 10 de sus 13 epístolas. 10 de sus 13 epístolas. Gracia y paz. En una sola ocasión, en 3 ocasiones, a una sola persona, en una sola situación, él dice gracia, misericordia y paz. Ya te voy a explicar ahora. Interesante porque dicen gracia y paz. ¿Y por qué nunca dice paz y gracia? Porque uno dice, ¿por qué, Julio? ¿Qué es eso de estar clavado con eso? Es que la paz nunca viene antes de la gracia. Yo te voy a decir algo de elecciones el día de hoy. Todo el mundo habla de paz. Todo el mundo habla de paz social y de paz de los conflictos. Y algunos van a ir a votar y ojalá que vayas a votar con toda tu fe y esperanza, toda la fe y la esperanza que tengas posible, ¿verdad? De la que eres capaz en el corazón. Pero yo puedo decirte algo que me da un poco de tristeza a mí. Nadie habla de gracia. Todo el mundo habla de paz y están buscando medios para llegar a la paz. ¿Qué dice la Biblia? No hay paz sin gracia. Cuando hay gracia, entonces la paz sigue. Por eso constantemente Pablo dice, yo quiero para ustedes una vida de gracia, donde ustedes reciben la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, tratan a otros con ese favor inmerecido y entonces lo que va a venir después de esto es una vida de paz. Pero no hay paz sin gracia. Lo dice a Timoteo y a Tito. Él pone estas otras 3 ocasiones, ¿verdad? Donde le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Y Steve decía la otra noche que probablemente se lo dice a los pastores con misericordia, porque los pastores necesitamos de mucha misericordia, ¿verdad? Es posible y estoy bastante de acuerdo con eso. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús
nuestro Señor. Dios usa personas, ¿verdad? El propósito final de Él es el traernos esa paz que viene por el desarrollo de cada quien. Desde el Antiguo Testamento es ese anhelo de parte de Dios. Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él está en el proceso de trabajar contigo para que crezcas. Usa personas. Él quiere la paz para ti, pero tienes que ir por medio de la gracia. Él va a usar Pablos, va a usar Timoteos. Él te va a tomar en medio de una circunstancia de pecado, igual que tomó a los de Corinto. Él ve el potencial que hay en ti, está desarrollándote. Y ojalá que tú el día de ahora entiendas una frase: Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Ojalá que tú salgas de aquí diciendo: Dios no ha terminado conmigo. Dios está en el proceso de desarrollarme. Y quizás este proceso es como el de una mariposa, ¿verdad? Una metamorfosis. Por un proceso de transformación de los mismos genes espirituales que Él ha puesto en ti. O tal vez es el proceso de crecimiento, ¿verdad? Y tú apenas eres un pollito en este momentito. Pero algún día vas a ser, yo no sé, hermana, vas a ser una gran gallina algún día, no sé. Pero estás en ese proceso, ¿verdad? Porque algunos de los hombres ya los veo como bien gallos, ¿verdad? Entonces tú dices: hey, yo quiero eso. Hermana, por eso no te vas a hacer gallona, porque ahí está malo, ¿verdad? Pero estás en ese proceso, está en el proceso de ser desarrollado. Tal vez es el proceso de la metamorfosis, ¿verdad? De una mariposa, o el crecimiento de un pollito, o tal vez es el proceso de la edificación, porque son las figuras que la Biblia utiliza. Él está edificándote, y quizás en este momento tú eres un edificio, vas a ser un edificio altísimo algún día, pero Dios solo ha echado los cimientos. Dios no ha terminado contigo, y va a usar personas para sacar tu pleno potencial. Él tiene un diseño para ti, y va a tomar a los Pablos a tu alrededor, va a tomar a los Timoteos, quizás no tan grandes como los Pablos, pero va a lograr en ti algo que vale la pena. Dios usa personas, pero déjame decirte algo que este pasaje dice. Dios usa personas, pero Dios siempre permite problemas. Siempre. La carta está plagada con esa realidad. Dice, mira, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Va a decir una realidad que va a decir aquí. Es que, bueno, va a decir: Dios es bueno, el mundo es malo. Hay un antiguo problema que los filósofos han tratado de resolver a través de los siglos. ¿Por qué hay problemas en este mundo malo si tenemos un Dios bueno? Bueno, sabes que la Biblia siempre responde así. Es que Dios es bueno en su esencia, pero el mundo es malo en su esencia. Para que el mundo malo se volviera bueno, Dios tendría que acabar el mundo. Tendría que terminar el mundo, y eventualmente es lo que va a pasar. De hecho, es lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Pero Dios es un Dios bueno. En este mundo malo puedes tener un Dios que es bueno. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿verdad? Fue el mismo Jesús el que dijo: no ruego que los quites del mundo, ¿te acuerdas, verdad? Sino que los guardes del mal. Yo creo que es la misma inquietud que muchos de nosotros tenemos para con nuestros hijos. Están en un mundo malo. Entonces Pablo va a decir: estamos en este proceso donde Dios, que es bueno, nos consuela en las tribulaciones propias de este mundo malo. Y va a utilizar un término para tribulaciones en unos instantes, que es una de las cosas más interesantes. Habla de las aflicciones interiores. Pero antes de entrar allí, déjame nada más recordarte el carácter de este Dios que es bendecido por Pablo aquí. Dice Salmo 73:1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Es bueno Dios, hermano? ¿Es bueno Dios? ¿Sí o no? ¿Puedes tú decir con Pablo: bendito sea el Padre? ¿Cómo lo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí alguien que dice, tiene la disposición de plano para
darnos su misericordia, que por cierto es un término único, muy pocas veces usado, no es el que aparece por todos lados. Habla de la compasión de Dios, de la bondad de Dios, de la gentileza de Dios, de la disposición que Él tiene para aliviar el pesar y la necesidad. Cuando Dios ve a alguien sufrir en este mundo malo, Él tiene este corazón que se duele. Si puedo utilizar una expresión que creo que vamos a usar antes de terminar el mensaje, Él tiene esta empatía, esta capacidad de sentir. Y dice Pablo, bendito sea un Dios que a la hora de sentir es bondadoso. No es un Dios que está lejano y que no tiene ningún interés por nosotros. Pero en ese proceso, Él derrama su misericordia con nosotros, aun cuando el mal sale de nosotros. Porque te voy a decir algo del mal. Uno puede hablar del mundo malo y vamos a ver un momentito de las aflicciones, pero somos generadores de mal. ¿O no es así? ¿Hay alguien aquí que sea bueno perfectamente? ¿Qué dice Romanos? ¿Te acuerdas? Que dice que no hay bueno. ¿Te acuerdas cuál es la expresión siguiente? Ni aún uno. Ni tú ni yo. Piensa en la persona más buena que hay, que conoces. La más buena. Yo no sé, tu abuelita, ¿verdad? Una persona buena. Y uno dice, no, mi abuela es mala. Bueno, pues la abuela. Piensa en tu abuelito que la aguantó a ella entonces toda la vida, ¿verdad? Entonces, y uno dice, hey, esta es la persona más buena. La persona más buena es mala. Por eso, una de las misericordias de Dios es que aun cuando nosotros somos malos, Él derrama su bondad sobre nosotros. Dice, que Dios como tú, dice Miqueas 7, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque, ¿qué expresión esta? ¿Qué dice? Se deleita en misericordia. No sé en qué te deleitas, pero yo puedo pensar algunas cosas en la vida que me causan a mí un... qué rico, ¿verdad? Yo no sé, alguna comida que te guste. Comerte el queso que le sale a las pupusas, ¿verdad? Eso que está quemadito, qué rico, ¿verdad? Unos camarones, unos, sí, ¿verdad? Ya están hablando de la comida que me gusta, mejor no digo nada. Así Dios, cuando Él da misericordia, no es que dice, pues te voy a ayudar. Yo no quería. Estás en ese lío, pero ¿y qué voy a hacer? Soy Dios. No es eso. Él se deleita en misericordia. Aun cuando pecamos, aun cuando somos los receptores del mal. A veces somos los emisores del mal, a veces somos los receptores del mal. Dice Santiago 5:11, aquí tenemos que, por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es ¿qué dice? Muy misericordioso y compasivo. Job era el receptor en este caso del mal. Y dice, con esta persona que está pasando por este proceso de crisis, yo voy a deleitarme en ayudarlo. A veces, fíjate, cuando oramos, yo he escuchado a algunos que me dicen, es que yo ya no quiero cansar a Dios. Lo mismo voy otra vez. Yo te puedo decir, parado en la autoridad de la palabra de Dios, que cuando Él te da su misericordia, Él dice, qué rico, qué delicioso. Nunca lo molestas, nunca lo incomodas. Siempre Él se deleita en misericordia. Por eso Pablo le llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice Isaías capítulo 51 versículo 2, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? En Romanos capítulo 8 lo dice de otra forma. Si Dios es con nosotros, ¿te acuerdas que dice? ¿Quién contra nosotros? Tenemos de nuestro lado a un Dios que se deleita en misericordia, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. En medio de las crisis más grandes de la vida, de una vida difícil, Él se aparece. Es interesante porque dice versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sabes que la palabra tribulación ahí es una expresión griega, tlipsis, que quiere decir aflicción interior? No es solamente el sufrimiento físico, a veces es el sufrimiento físico. No es solamente la enfermedad, es el temor que viene a causa de la enfermedad. Es esa angustia que a veces sientes
Es cuando estás llevando el examen médico, ¿verdad? Se lo estás llevando a tu doctor para que te lo lea. Y entonces el doctor te dice que tienes un problema grave. Y entonces tu mente pues inmediatamente empieza a volar, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? ¿Qué va a pasar con los hijos? Y la casa y el trabajo, y esta cuestión. Es esa aflicción. Es la aflicción que te genera cuando estás pasando por una crisis económica y estás pensando, no voy a salir, y si no salgo, ¿qué va a pasar? Y la universidad de mis hijos, y van a tener que dejar de estudiar, y tal cosa, y voy a tener que vender el carro. Es esa aflicción interior. Y dice, Dios se hace presente en todas nuestras aflicciones. Y tiene la capacidad, cuando nos conectamos con Él, de consolarnos. Es el Dios de toda consolación. Muy interesante la expresión consolación. Habla de alguien que llega a la par y te echa el brazo. Y te dice, tranquilo, no hay problema. Dice versículo 4, que el cual nos consuela. Solo quiero mostrarte lo que no dice. Dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice el cual evita todas nuestras tribulaciones. Porque eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Y he escuchado a algunos en la vida que me dicen, no Julio, yo estoy seguro que Dios no va a permitir que eso pase. Y a veces le digo, ¿de verdad? Cuando tengo mucha confianza, ¿de verdad? ¿Por qué dices que no va a permitir que eso pase? No, es que Dios no puede permitir eso. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que a menudo Dios permite que eso pase. Eso que temes, Él permite que pase. No, es que yo no puedo dejar el año. Entonces estudia, ¿verdad? Por favor. Pero dices, no, pero es que yo no puedo, no me puede pasar tal cosa. No, sí puede. Porque Dios no es, te lo he dicho en otras ocasiones, Dios no es un policía para evitar que el pecado suceda. Él es un juez para juzgar el pecado. Y es un consolador para ayudarte en los momentos de crisis. A mí siempre me ha impactado este pasaje de Isaías 45 que dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Pero no dice, no vas a pasar por las aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No dice, no voy a permitir que pases por los ríos. Cuando pases por el fuego, no dice, no te preocupes, que nunca vas a pasar por el fuego. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una verdad que está por todos lados en la Escritura. Mira, la vida es difícil, ¿o no es así? La vida es difícil, la vida es muy complicada. Pero en este proceso de desarrollo de Dios para sacar nuestro potencial, Él usa personas. Y va a usar estos problemas precisamente para que nosotros podamos seguir adelante. La clave es confiar en Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesucristo. En el mundo tendréis ese eclipsis, tendréis esa situación donde estás preocupado constantemente. Oh cielo, qué horror, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué dice Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Hace unos años te conté de un artículo que leí de un hombre que se llama John Ortberg, uno de los pastores que yo más respeto. Y John Ortberg habló del niño recién nacido. Bonita, ¿verdad? Esa niña recién nacida. Imagínate cómo era tu niño o tu niña recién nacida, recién nacidito. ¿Te acuerdas, verdad? Ese momentito de llegar delante bueno, el caso de los hombres, ¿verdad? La primera vez que lo chineamos, la esposa, al solo darlos a luz. E imagínate, John Ortberg dice, ¿qué pasaría si en el momentito en que nace tu niño te dan un par de horas para leer el libreto de la vida de tu hijo? De todo lo que va a pasar. De todo lo que va a pasar. Y te dicen, tenés la oportunidad de borrar y de editar lo que quieras del libreto. ¿Qué harías tú, verdad, si pudieras editar el libreto de la vida de tus hijos? Y tú encontraras que cuando él tenga 5 años, allí en el kinder va a haber un matón que le va a pegar una trompada, ¿verdad? ¿Qué harías tú con ese pedazo de libreto? Y si tú encontraras que a los 12 años
Una niña él se va a enamorar de una niña, pero la niña le va a hacer un desplante. Y tú en ese momentito, aún no conoces a la niña, pero decís, desgraciada, ¿verdad? De verdad, la tachás probablemente. ¿Y qué harías, verdad? Si a los 18 años tú ves que a él no lo aceptan en la universidad y que a los 25 años se divorcia y a los 36 años le da cáncer. Si nosotros pudiéramos editar el libreto de la vida de nuestros hijos, ¿qué haríamos? Honestamente, ¿qué haríamos? Debo decir, ¿qué pienso yo que haría en mi humanidad? Yo tacharía, borraría, cambiaría, quitaría. Dios no lo hace. Dios sabe exactamente lo que vamos a pasar. Él sabe las aflicciones. Desde que tú naciste, Él conoce cada una de tus aflicciones y no lo borra, no lo quita, no te abandona. Él va a estar contigo a través de cada una de estas, pero sabe que cada problema que pasas, el problema que estás pasando ahorita, esa situación que ahora mismo estás diciendo, yo no sé qué voy a hacer, Dios ya sabía. Yo sabía desde el principio de los tiempos y dijo, déjenlo en el libreto. Que se quede ahí en el libreto. Él te va a acompañar porque Él está en el proceso de formarte. Y para formarte, Él necesita personas. Y Él necesita que pases por problemas. Siempre. Ahora, en estos problemas, fíjate, Él tiene un propósito. Dice en Juan 14, 18, el Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, en medio de la crisis. ¿Y por qué lo hace? Déjame ir a 2 Corintios, vamos al último principio, rapidito, no tengo el tiempo ya, pero dice, versículo 4, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Quizás si me das la mente unos segundos, porque voy a pasar por estos rápidos, apenas la introducción a lo que vamos a aprender la próxima semana. Pero Dios tiene un propósito. Para tu crisis de ahora, Él tiene un propósito. Yo no sé qué crisis estás pasando. Tú me dices, Julio, estamos por divorciarnos, ¿verdad? Julio, estamos por quebrar. Julio, me están renteando ahora y no sé qué hacer. Mira, Julio, yo estoy pasando por esta situación donde tengo el temor que tengo cáncer. Tengo una situación compleja, ¿verdad? O están por despedirme. O tengo una situación donde mi hijo está metido en drogas. O estoy pasando una vez más por unos ataques de ansiedad que tenía años de no tener. Yo no sé, estás pasando por una situación crítica. Yo puedo asegurarte que esa situación crítica que estás pasando tiene un propósito. Y ese propósito no es solamente tú mismo. Ese propósito es que mires hacia otros y ayudes a otros. Segunda de Corintios nos va a enseñar que la clave de desarrollar todo el potencial de todo lo que somos es que entender que somos parte de una cadena de ministerio, donde no estamos aislados y donde cada vez que solamente nos vemos a nosotros mismos y nos volvemos egoístas en nuestro sufrimiento, hemos pasado por alto el propósito principal de que Dios permite ese sufrimiento, y es que ayudemos a otros. Pablo lo dice, mira, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están, ¿en cuál tribulación dice? Ahora no va a hablar de iglesia, a cualquiera, en cualquier lugar que esté en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela para que ayudes a quien sufre. No pases eso por alto. En el momento de la crisis es tan fácil solamente vernos a nosotros mismos y olvidar que Dios tiene un propósito. Y yo te animo por eso a que mires alrededor, ¿verdad? Lo que dice allí, hay muchos a tu alrededor que sufren. Dice Romanos 15:4 que podemos usar la palabra para consolar a otros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos paciencia. Si tú ves a alguien en tu oficina que está pasando por una situación crítica, o tu mamá está pasando por una situación crítica, o tu vecino está pasando por una situación difícil, o estás viendo que la vida dura y difícil ha llegado a tu mejor amigo, a tu hermano en la carne, agarra la Biblia y ve y consuélalo.
Eso es lo que dice. Y usa las veces que Dios te ha consolado a ti, donde Dios te ha sacado a ti del lío para decir, Dios funciona, Dios sirve. ¿Cuántas veces dice, y no tenemos el tiempo para Isaías 65, probablemente de ahí vamos a partir la próxima semana, pero dice Jesús, yo he venido para dar consuelo a los afligidos, para aliviar el luto de aquellas personas que están sufriendo en este momento. Es el propósito por el cual estamos aquí, no hay otra forma de decirlo. Por eso dice, mira el carácter de Jesús. Versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando habla de las aflicciones de Cristo, no está hablando de los sufrimientos de la cruz. Está hablando del sentir de Jesús. Jesús se aflige, Jesús sufre. Jesús entiende la realidad de los demás. Y dice Pablo, en la medida en que nosotros tenemos este espíritu sensible que hubo Jesús. ¿Sabes? Algo de Jesucristo, precioso de nuestro Señor, era misericordioso. Él era muy misericordioso. Hay unas 12 ocasiones en las cuales, mientras Él va pasando, le dice a la gente, Señor, ten misericordia de mí. Y era alguien que estaba con la mano seca, alguien que no veía, una persona que tenía a su hijo muerto. En cada ocasión era el momento de sufrimiento. Y entonces Jesús en cada ocasión se detiene y dice, yo voy a tener misericordia. Dice Marcos 1:41 que Jesús, teniendo misericordia de él, un leproso, ¿verdad?, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. O sea, el tener este carácter de Jesús. Si eres... Fíjate, voy a inventar un término aquí. Tú sabes que hay apáticos, simpáticos, empáticos y antipáticos. Apatía, simpatía, empatía, antipatía. La apatía es el que no le importa. La simpatía es el que sí le importa. La empatía es el que se identifica y la antipatía es, bueno, tú conoces a algunos que así se llama, ¿verdad? Don Antipatía se llama todo. Conoces probablemente a algunos. Pero yo voy a inventar un nuevo término. Hay algunos que son antiempáticos. Antiempáticos. O sea, no solamente son antipáticos y no son empáticos, sino están en contra de tener la conexión con las demás personas. Son cerrados, son aislados. Y su problema, sí, yo tengo un problema, pero los problemas de los demás no me importan. Y dice Pablo de repente, miren, en la medida en que nosotros tenemos esta actitud de Jesús, de empatía con los demás, en esa misma medida, dice el versículo 5, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Eres consolado? Si consuelas. Voy a repetir esto. Eres consolado si consuelas. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, lo estudiamos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen la capacidad de sentir como Jesús, ¿verdad? A mí me impacta, leí un estudio o un artículo del doctor Douglas LaVier. Él es el fundador y el presidente de un centro para desarrollo de adultos en Washington. Y él habla de algo que él llama DDE. Tú probablemente has oído de síndrome de deficiencia de atención, ¿verdad? Y todo, hiperactividad, esto que todo el mundo tiene ahora, todos los niños tienen y que hay que tratarlos y cuidar. En mi tiempo con un cincho se arreglaba eso, ¿verdad? Pero ahora hablan mucho, ¿verdad? De ADD y toda esta cuestión. Él dice que hay algo que se llama EDD o DDE, ¿verdad? Habla de síndrome de deficiencia de empatía. Dicen, la gente no conecta. Y tú ves a alguien sufrir y pensás, pobrecito, pero sigue adelante. Y ves a alguien en una crisis y decís, hablemos de otra cosa. Hablemos de política mejor. Veamos fútbol. Vamos a comer algo. Pero no pensemos en eso. Pablo dice, entendé que Dios te hace pasar por todas tus tribulaciones para que tengas la empatía, para poder consolar a otras personas. Y en la medida que tengas la empatía de Jesús, en esa medida vas a ser consolado. Es lo que dice. Este hombre dice, desaprendemos las habilidades de empatía que hemos adquirido al madurar en una cultura que se centra en la adquisición y el estatus más que en la cooperación. Eso es lo que vivimos. Vivimos aislados. Dios, fíjate,
trae personas a tu vida y trae problemas a tu vida, porque tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito es ministrar. Lo que estás pasando ahorita tiene un propósito. No dejes que caiga a tierra. No tiene sentido. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos enseñes, que nos recuerdes, Padre. Señor, gracias porque te tenemos a ti, un Dios bueno. En este plan que hay en nuestra vida quiere que ayudemos a otros. Pero, Señor, permítenos conectar con estas otras personas. Danos la sensibilidad para ser como Jesús, Padre, allí donde estamos viviendo, en la circunstancia que estamos pasando. Y así, con esta actitud de oración, yo voy a dejar que César te conduzca en la toma final de la decisión de esta mañana.